qué se va a parecer el gobierno de Venezuela a lo que hemos visto hasta ahora y en qué va a ser diferente? Vea, para mí es un poco delicado opinar. Son un país muy amigo, muy cercano, pero un país soberano. O sea, ellos tomarán sus propias decisiones con total independencia y autonomía. Sí, pero... Yo tengo el mejor, lo conozco a Nicolás Maduro por haber sido muchos años canciller de Hugo Chávez. Creo que es una persona extremadamente capaz, extremadamente patriota, trabajadora, honesta. Así que le auguro el mejor de los éxitos y dada su capacidad garantiza en gran medida ese éxito, pero ya tomarán sus decisiones como gobierno de un país soberano. Bueno, sí, pero le he preguntado su opinión, si se va a parecer mucho o no, porque se ha hablado mucho de la diferencia de Chávez, del peso que tenía, él es el heredero, se puede decir, en el gobierno. Dios hizo al hombre y rompió el molde, ¿verdad? O sea, una persona diferente a otra, pero el gobierno de Maduro, por supuesto, se fundamenta en los principios bolivarianos, en la revolución bolivariana, que era la misma línea de Hugo Chávez, así que eso va a haber mucha coincidencia. Y va a haber mucha coincidencia con lo que hacemos en Ecuador, porque nos inspiramos en principios similares, comunes. El pensamiento, por ejemplo, de Simón Bolívar. El presidente no ha podido estar por la gira europea en la toma de posesión de Maduro. ¿Va a viajar a Venezuela? ¿Tiene previsto visitar a Maduro en los próximos, no sé, semanas? Bueno, ojalá lo pueda hacer, pero no hemos planificado aquello. Como decimos, está en Europa y ha hecho una serie de reuniones con gente que manda mucho, como decimos, en Europa, ¿no? Se ha visto con Merkel, ahora hablaremos de esos temas, y ha estado también con el nuevo Papa Francisco, por cierto, latino, argentino. ¿De qué han hablado en esa reunión de 20-25 minutos el Papa y el presidente de Ecuador? No, eso fue algo extraordinario, ¿no? Qué persona más sencilla, más transparente. Si me recibió, ¿sabe cómo me recibió? Oiga, usted viene de tanto viaje y está más fresco que una lechuga, me dice el Papa. Textual. Es una expresión muy común en América Latina, cómica, de un programa muy famoso que se llama El Chapulín Colorado, ¿no? Imagínese la espontaneidad, ¿no? La autenticidad del Papa. Nosotros tenemos mucha esperanza en el Papa Francisco. Se ha comentado mucho, usted lo decía, ¿no? El cambio que ha habido en los gestos, en la gestualidad, incluso en la forma de vestir, la humildad que ha transmitido, la sencillez. Y personalmente, pues, le confirma todo aquello. Y uno tiene experiencia de vida, ¿no? No es que finge nada, es muy auténtico, muy espontáneo, muy sencillo. Incluso se acordaba que usted había ido a la entronización con su madre y le preguntó por él. Pero dígame, ¿cree que esos gestos que han sido valorados por gente de todo tipo y condición van a hacer que también la Iglesia tenga un cambio? Si es que cree que la Iglesia tiene que hacer un cambio para acercarse más a la sociedad en el siglo XXI. Es obvio que tiene que hacer cambio. El propio Papa Benedicto XVI lo ha dicho. La jerarquía eclesiástica lo ha dicho. El Papa Francisco lo ha dicho. Por eso ha formado una comisión de asesoramiento de 8 cardenales. Es claro que la Iglesia debe hacer cambios, corregir cosas terribles que pasaron en su interior, pero también hacer reformas acorde al siglo XXI que estamos viviendo, ¿no? ¿A qué se refiere con cosas terribles? ¿Al tema de la pederastia? Todo aquello, ¿no? ¿Cree que la Iglesia tiene que ser más contundente? Bueno, no solo el Papa pedir Francisco perdón. Tal vez no lo ha expresado textualmente, pero lo ha demostrado, que va a ser mucho más firme con estas cosas horrorosas que sucedieron. Y digo, no solo pedir perdón, sino esa gente que vaya a la justicia, evidentemente. Por supuesto. ¿No? Merkel, decía, la otra mujer con más poder en Europa. A Merkel. ¿Pero quién Fue tiene más poder? Fue al revés, ¿no? De Merkel al Papa. Es increíble ver la sintonía que había entre ustedes en la rueda de prensa veniendo de mundos ideológicos, y eso me lo tiene que reconocer, tan opuestos. Esa sintonía se percibía, tiene buena relación con ella, ¿no? Bueno, no es que correcta. La conozco profundamente, nos habíamos reunido alguna vez en Lima, en una cumbre de las tantas que ha habido, Europa, América Latina, algo así. Pero acá, mire, Merkel es una persona muy franca, frontal, directa, yo también. Ella es una lideresa, yo algo de liderazgo tengo, entonces nos entendimos bien, nos comunicamos bien, pese a que no coincidimos en muchas cosas. He leído que el gobierno alemán califica a Ecuador como el jaguar de Latinoamérica y que a ustedes les había agradado mucho, ¿no? Es una manera de elevar incluso Ecuador por encima de otros países de Latinoamérica por los resultados económicos. Sí, es que los resultados, cuidado, siempre se confunde que tengamos buenos resultados económicos es estar bien. Europa está mal. No, Europa tiene problemas en estos momentos. Pero Europa está acá a nivel de riqueza y en consecuencia capacidad para atender las necesidades de su gente. Y América Latina todavía está acá. Ecuador es de los países que más rápido está avanzando en América Latina. Pero es como estar en una maratón de 30 competidores. Íbamos al último, ahora estamos en el puesto 20. Somos los que más hemos avanzado en puestos. Pero no estamos ganando la maratón. ¿Sí me explico? Estamos avanzando rápido. Entonces, todavía no significa que América Latina y particularmente Ecuador esté bien.
pero al menos ya hemos empezado y en el camino correcto y a la velocidad adecuada. Siempre se puede ir más rápido. Es verdad que hay muchos datos que así lo confirman, el crecimiento que ha tenido Ecuador en los últimos años, instituciones de todo tipo, incluso del Fondo Monetario, que ha mejorado la presión de crecimiento a pesar de que falta que algunos de sus colegas lo reconozcan. No, no lo digo porque usted es muy duro con él. No, yo le insisto, los datos son los datos. Con el Fondo Monetario usted ha sido muy duro. Algunos de sus colegas en Ecuador, porque ni con él, ni a pesar de eso. Bueno, yo no le digo a nadie lo que tiene que pensar, pero el Fondo Monetario, usted ha sido muy duro con ese tipo de políticas y Merkel de alguna manera simboliza la política de la austeridad. Desde luego aquí en Europa es la que impone, ¿no?, eso. Y ahí sí que chocan frontalmente con lo que usted dice. Eso le he dicho y con todo respeto, estoy totalmente de desacuerdo con esa clase de política y realmente me preocupa que Europa, para enfrentar su crisis, cometa los mismos errores que cometió América Latina. Por favor, revisen la crisis de la deuda de América Latina a inicios de los 80. Calco y copia lo que está pasando en Europa. Y las recetas del Fondo Monetario, los programas de ajuste, los mismos errores, que no sirvieron para superar rápidamente la crisis, para que le cueste menos al ciudadano. Sirvieron solo para garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Y esa crisis nos duró 10 años. Y empezamos los años 90 con los niveles de vida de mediados de los 70, al menos en el caso ecuatoriano. ¿Y por qué piensa que Merkel no escucha no solo lo que dice o no atiende a lo que dice el presidente de Ecuador, al presidente francés y a otros muchos en Europa y fuera que le están diciendo política de estímulos sí y de recortes no? ¿Por qué cree que Merkel está tan agarrada a esa tesis? ¿De dónde son los bancos, mi querida? Usted es de los que piensa que los bancos alemanes son los que gobiernan, ¿no? Solo le digo de dónde son los bancos. ¿Alemanes? Pero hay contrapotencias, ¿no? ¿Cree que es por esa razón? Se está protegiendo ciertos sectores, eso es claro, ¿no? Y hay que ver las relaciones. Este es un problema político, no técnico. Nos quieren convencer que es técnico, nos disfrazan ideología de ciencia. No, esto demuestra quién manda en una sociedad. Y lastimosamente la sociedad del siglo XXI, no estoy criticando gobierno, peor aún, presidentes, etcétera. Estoy criticando sistemas. En el sistema imperante del siglo XXI no manda el ser humano, manda el capital y sobre todo el capital financiero. ¿En todos los continentes? En la mayoría de continentes. En Ecuador eso está cambiando y por eso el gran apoyo popular. Ya el pueblo ecuatoriano sabe que en nuestro país, antes mandaban los banqueros, todo era en función de los banqueros. Revise la crisis de los 80, la crisis de 99, que produjo tanta migración. Mandaba la oligarquía, mandaba el poder mediático, mandaba la burocracia internacional del Fondo Monetario, Banco Mundial, mandaban países extranjeros. Ahora el pueblo ecuatoriano sabe que con nuestros múltiples errores y escasos aciertos, mandan ellos, los ciudadanos. ¿Qué debe hacer, según usted, Europa, para hacer frente a ese poder que resta, no sé, a los ciudadanos capacidad de movimiento? Sí, pero son dos modelos, según usted, muy diferentes. De los países. Solo les pido, revisen la historia y no cometan los mismos errores que nosotros cometemos. Y a los ciudadanos, que no es un problema técnico, es un problema político. ¿Quién manda en una sociedad? El ser humano o el capital. Eso lo he repetido mucho aquí en España es que ahí está la clave. Estos días. Es el gran desafío. Que el ser humano tenga supremacía sobre el capital, la sociedad es sobre los mercados. Ahora todo es mercado y la sociedad, vidas, personas, una mercancía más. Eso es un absurdo. Tampoco vamos a caer en el error que cometió el socialismo clásico de negar el mercado. El mercado es una realidad económica. Pero una cosa... ¿Esa es la autocrítica que puede hacer el socialismo clásico? Y la hacemos claramente. Pero una cosa es mercados mandando a sociedades, otra cosa es sociedades mandando a mercados. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Creemos, como socialistas modernos, en sociedades con mercado, pero no sociedades de mercado. Y ese es el grave problema. Le decía que esa es una de las tesis que más ha incidido usted en España por la crisis que está sufriendo este país, en el que hablamos usted y yo, y porque hay una importante parte de la inmigración que vino de Ecuador y otros países, pero hablamos del suyo, que la está sufriendo muy directamente con el tema de las casas, de los desahucios. Explicamos que aquí la ley lo que dice es que si no puedes pagarla, entregas la casa, pero no acabas con la deuda. Y fue de los primeros usted en criticarlo. ¿Ha habido avance? Y digo, respecto al gobierno español, ¿usted cree, porque ustedes están ayudando como pueden consularmente a los suyos, cree que eso cambia, que está mejorando? Pero déjeme un poco ampliar sus comentarios, ¿no? Ecuador no era un país de migración. La gente se quedaba en su patria. Pero a partir del 99 nos salieron millones de personas. No se imagina la debacle social que esto fue. Familias destruidas. Aquí tenemos madres que 12, 13 años no han visto a sus hijos, perdieron la vida de sus hijos, su adolescencia, su niñez. Empezó a haber suicidio infantil, niños de 12, 13 años que se nos suicidaban porque sus dos padres en España. Cantones donde 60% de los niños se crían con vecinos, con tíos, con abuelos, con el hermano mayor, 16, 17 años que recibe la plata de sus papás, que le mandan las remesas. ¿Por qué? Por la crisis financiera del 99. El abuso de los bancos, quebraron 16 bancos y se congelaron depósitos, se le obligó a la gente a salvar a esos bancos. Lo mismo que está pasando en Rescate Chipre de la banca. y algunos otros
sectores de Europa. Aprendan de nuestros errores, no cometan los mismos errores. En todo caso, lo he dicho frontalmente y con todo respeto, critico sistema. Esa ley es extremadamente antigua, la ley de Sauce. No es del Partido Popular, no es del PSOE, es desde siempre. Esa ley es inmoral, pues. El riesgo debe caer sobre el capital, a lo sumo ser compartido. Pero aquí todo el riesgo cae sobre los seres humanos, pero no solo eso, ¿no? Las actitudes irresponsables, oportunistas de la banca, las pagan los ciudadanos. Porque cuando hubo liquidez, y revise la historia, lo mismo fue en los 80, a nivel internacional, ahí sí, aquí al nivel de un país, cuando hubo liquidez, le sobraba plata, buscaban a los ciudadanos, no por solidaridad, sino por el negocio, y le buscaban para darle a usted un crédito. Ellos mismos le valoraban la casa. Su casa vale 300.000 euros, la burbuja. Le presto 350.000 para el coche, para los muebles, porque me sobra plata, no porque usted me cae bien. Viene la crisis, se desploman los precios de las casas, la gente pierde su trabajo, es deudora de buena fe, no de mala fe. Y bueno, tiene que dar su casa. Ya qué dolor por una familia entregar su casa. Pero la casa vale 50.000 euros y me queda debiendo los otros 300.000. Es decir, me quedo sin casa y endeudado de por vida. Con todo respeto, yo no estoy criticando al gobierno, estoy criticando el sistema. Sí, pero... Eso es inmoral y criminal. Y lo diré cuantas veces sean necesarias.